Santo. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 13, verso número 14, sí, nos dice: mas ahora le dice el profeta Samuel a Saúl el rey: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Recuerde, bajo el contexto de la escritura la cual hemos leído, sí, Saúl, de una manera tal cual como el profeta bien lo supo decir, de una manera alocada, hizo algo que en su competencia no le era lícito hacer: el celebrar los sacrificios, el llevar a cabo la matanza para los holocaustos. Esa era una función de exclusividad para los sacerdotes, y Samuel como tal era la persona indicada que Dios había elegido para llevar a cabo tales sacrificios. Las excusas de Saúl son múltiples, son varias, tal cual como lo menciona así en los versículos número 11. Él menciona diciendo: vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban, es decir, nuestros enemigos estaban ya en qué región, dice ahí, en Micmas, donde yo tenía mi puesto de mando. Todas estas argumentos quedaron obsoletos frente a la presencia de Dios cuando de acatar sus órdenes se refiere. El profeta Samuel más bien le dice en el verso número, tal cual como lo hemos leído, 14, que a consecuencia de dicha rebelión de su palabra, de la palabra que le había sido ordenada, ¿a quién? A Saúl. El Señor no le habría de confirmar ese reinado conforme Él de manera inicial se lo había prometido. Yo aquí quiero, antes de adentrarme en el verso 15, quisiera tomar como referencia este suceso. Si bien es cierto, el Señor fue el que se proveyó de rey para su pueblo, y en su diríamos tiempo inicial, Saúl habría de ser por largas generaciones, porque él y su descendencia habría de ocupar el reinado de Israel. Si Dios le había prometido todo esto al empezar, en este caso su gracia con este hombre, la desobediencia bien puede truncar el futuro que Dios desea o anhela para nosotros. Lo que trato de decir, mi querido hermano, es que mucha gente se confía de que Dios en un determinado tiempo de su vida le ha dado una palabra, una promesa de bien para él o para su ministerio, y confiado en eso se descuida en el caminar, y mi amado hermano, sin darse cuenta, Dios bien puede levantar su promesa, levantar en este caso su pacto con él por causa del pecado, y dejar que ese hombre o esa mujer en el trayecto, en vez de ser bendición, se constituye en maldición para sí y para la vida de los demás. Eso es una gran alerta, mi amado hermano, que debemos de nosotros siempre contemplar. No nos confiemos de manera excesiva en que Dios usó a alguien para traernos una palabra diciéndonos que haría algo grande con nosotros. De pronto sí, en ese momento, pero si pecado o rebelión hemos nosotros cometido, tales promesas también bien pudieran desvanecerse. Y eso fue lo que sucedió, mi querido hermano, con el rey Saúl. Recuerde también que topamos allá un texto a manera de ejemplo en el libro de los Hebreos con respecto en este caso a un hombre llamado Esaú. Este hombre había recibido la primogenitura, él la despreció, y Dios no tuvo más reparo en dársela. La bendición, me refiero en este caso a su hermano llamado Jacob. Y santos hermanos, adentrémonos pues ahora en el verso número 15. Dice el Señor, luego del contexto analizado:
Y levantándose, Samuel subió de Gilgal, recuerda este punto, a Gabaa de Benjamín. Ahora, ¿qué había sucedido? Usted recordará que estaban todos acampando ¿en dónde? En Gilgal, el lugar o el monte que había escogido ¿quién? El profeta Samuel, para llevar a cabo ¿qué cosa? El sacrificio. Pero una vez que el lugar se contaminó, no tanto por los sacrificios, sino por la acción de Saúl, no hubo más remedio que trasladar el lugar de ese sacrificio, sí, para que pudiera de alguna manera reivindicar las malas obras que había hecho este rey. Si bien es cierto, en este caso el rey estaba en una guarnición en Micmas, si el profeta estima más conveniente ir donde el hijo del rey había con valor emprendido la lucha que el mismo rey no la quería emprender. Recordará que el rey había reinado ya por ¿cuántos años? Por 2 años, pero no tenía él la más mínima intención de hacerle guerra a sus enemigos. Más su hijo lo hizo, sí, de una manera mucho más valiente. Cuando vamos al verso número 2 de este capítulo número 13 de Samuel, nos dice: escogió luego a 3,000 de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno, dice ahí, a sus tiendas. Verso 15. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Es decir, donde se encontraba comandando esos 1,000 hombres. ¿Quién? Jonatán, hijo del rey Saúl. Verso número 16. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron, dice ahí, en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían ahora, ¿qué cosa? Dice la escritura, habían acampado en Micmas, es decir, que se apoderaron aún sin luchar de una región que Saúl hasta por cierto la dejó abandonada. Versículo número 17. Y salieron merodeadores, ¿sí?, o vigías, ¿sí?, o diríamos así, atalayas del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Súa. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Mi amado hermano, los filisteos se habían propagado, se habían segregado prácticamente por toda la región, sí, para poder dar ataque a Israel. Mi amado hermano, si los filisteos no habrían de soltar el territorio que con tanto esfuerzo lo habían conquistado, e inclusive como lo hemos leído en otras enseñanzas, Israel era tributario, sí, de los filisteos. Pagaban impuestos aún para poder afilar un cuchillo. Versículo número 19. Léalo por favor. Descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, o dice ahí su hacha o su hoz, es decir, su arteza en sí mismo, ¿sí?, o sus artículos de cultivar. Versículo 21, léalo por favor. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl
y Jonatán su hijo, que las tenía. Ahora, hasta aquí, mi amado hermano, una locura, una verdadera locura. Primeramente, los soldados que le acompañaban tanto a Saúl como a Jonatán, sí, se sumaban hasta 3,000 hombres contra un ejército del cual ya lo hemos leído, era numeroso como la arena del mar. Tenían carros, sí, tenían gente de a caballo, tenían hombres armados, mas sin embargo, en este caso Israel, solamente con un pequeño grupo de soldados, y para esto solamente tenían espada en la mano 2 personas, el rey y su hijo, el príncipe Jonatán. Versículo número 22 nos dice en la parte final, sí, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Verso número 23. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mitmas. Verso número 1 del capítulo número 14. Aconteció, dice ahí, un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ahora, aquí quiero hacer un panel. Mis santos hermanos, del capítulo 13 al capítulo 14, sí, hay una dispensación de tiempo. Es decir, que no hay una secuencia consecutiva de los sucesos desde el versículo número, diríamos así, desde el verso número 23 del capítulo 13 al capítulo 14, verso 1. Es decir, mi amado hermano, que está sobreentendido que una vez que los filisteos tomaron Mitmas en sí como tal, esperaron un largo tiempo antes de decidirse a ir a la batalla. Es decir, que la batalla no fue de manera inmediata luego de la llegada, en este caso de quién, de Samuel, el profeta, hacia Saúl y los soldados. Hubo un tiempo que necesariamente se tuvo que esperar antes de que la batalla se produjera en contra de los filisteos. Mi amado hermano, Dios estaba muy enojado con lo que Saúl había hecho, sí, provocando al pueblo que también pusiera sus ojos en él, en el rey, y no tanto en su Dios. Todo esto dio largas a que la situación de tener a los enemigos en la región de Israel sí provocara mucho más malestar del que ya habían provocado hasta ese entonces. Mi querido hermano, cuando vamos al verso número 1, entonces podríamos aducir de que una transición de tiempo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, si pasaron días, si pasaron semanas o pasaron meses luego de ese sitio que levantó Filistea contra los israelitas. Pero la Escritura menciona que un día, sí, de esos, Jonatán, hijo de Saúl, le dijo a su criado, y aquí vemos algo nuevamente, diríamos así, sí, de valeroso en la vida de Jonatán. Recuerde, el rey ya no quería saber nada de guerras. El rey como tal, el que le estaba, diríamos, dispuesto a que lidere al pueblo para llevarlo a la batalla, él mismo se sentía prácticamente menospreciado y no quería pelear. Jonatán, por su parte, era lo opuesto a su padre. Dice en el verso número 1 que fue Jonatán, el hijo de Saúl, que le dijo a su criado que le trayera, ¿qué cosa? Las armas. Y solamente usted recordará que había en el campamento 2 armas: la arma de su padre y la arma de él. Verso número 1. Ven, le dice Jonatán a su criado, y pasemos a la guarnición de los filisteos. Ahora, ¿dónde estaba esa guarnición? En el paso, sí, en Mitmas. Versículo número 1 del capítulo 14. Que está en aquel lado. Y dice ahí, y no lo hizo saber ¿a quién? A su padre. Así como él había provocado que los filisteos se levantaran contra Israel. Recuerde, fue en el segundo año del reinado de Saúl que fue Jonatán quien tomó la iniciativa de atacar una guarnición filistea. Si él no se levanta contra los enemigos, su padre hubiera vivido toda su vida sin mover un solo dedo para sacar a los enemigos de su casa. Versículo número 2.
Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay, dice ahí, en una región llamada Migrón. Y la gente que estaba con él, dice ahí, ¿cuántos le quedaron? ¿Cuántos hombres tenía al inicio, cuando él había escogido? ¿Cuántos él a su cargo? 2000 hombres. Amén. Porque 1000 estaban con Jonatán. Mire, tantos les habían desertado. ¿Cuántos en sí mismos? 1400 desertores. De un ejército total de ¿cuánto? ¿Cuánto tenía Israel en total? En su totalidad, en la primera guerra, cuando salieron a batallar, 330.000 hombres. Amén. Verso número 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay, dice ahí, en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, este era el varón, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de quién? De Elí. ¿Cuántos se recuerdan del sumo sacerdote? Amén. Sacerdote de Jehová en Silo, llevaba, dice ahí, él, es decir, que él había quedado como un sumo sacerdote. Él dice, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Es decir, que esto él lo hizo en oculto. Él cogió en uno de los tantos días, al ver que el tiempo pasaba, este varón, mi amado hermano, sí se movió, diríamos en el lenguaje actual, se movió en fe. Vio que el profeta vio que el profeta no había llevado a cabo el sacrificio, sino su padre, y que por último, aún el profeta lo había prácticamente sancionado, anunciándole que el reino ya no sería de él, y que a la verdad Dios ya no era grato con Saúl. Este hombre se desesperó más y más cada día. Y eso es importante, mi querido hermano, cuando uno quiere a la verdad mostrar interés por las cosas espirituales. Tú no puedes dejar que los días pasen y pasen y pasen sobre tu hogar o sobre tu propia vida y ver cómo dentro de tu propia casa, como le pasó a Saúl, la gente va desertando del evangelio. Y tú, mi amado hermano, al ver que un padre no se mueve, al ver que una madre no se mueve, y todos profesan el ser cristiano, pero nadie realmente lo ejerce como debiera, alguien tiene que tomar la batuta. Y ahí es cuando yo puedo decir, mi amado hermano, que a falta muchas veces, aún en la Escritura, porque así lo menciona, aún a falta de hombres que lideren al pueblo, Dios aún puede tomar mujeres para poder levantar, mi querido hermano, sí, su voluntad, aún utilizando al lado femenino. Mi amado hermano, yo sé que muchos de pronto en su legalismo no quieren dejar que las mujeres despunten dentro de las congregaciones. Pero si no hay hombres, si no hay gente que quiere acatar el desafío de Dios, pues que Dios use a quien tenga que usar, pero que su voluntad se haga en esta tierra. Mi amado hermano, Jonatán vio que su padre no daba ni para atrás ni para adelante en el llamado. Aún más, recuerde que es el rey quien porfía con el profeta y le dice, en vez de pedir perdón, le dice a manera de excusa que él lo había hecho y lo que había hecho estaba bien. Pero Dios le había dicho que lo que él había llevado a cabo, sí, estaba mal. Jonatán, el hijo de Saúl, nos dice ahora en el capítulo número 14, verso 4, que él con el escudero, sí, como él lo menciona la Escritura, sí, con su versículo número 4, sí, con su escudero, él dice la Escritura, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. Ahora, cuando se habla de desfiladeros, se habla en sí mismo. Si hablamos de una montaña, hablamos prácticamente, sí, como haciendo de alpinismo. Sí, por breves, sí, aberturas en este caso de la tierra, sí, a los bordes de las montañas. Mi querido hermano, por un terreno muy difícil para poder llegar al campamento filisteo.
Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había, dice ahí, un peñasco agudo de un lado. Diría cualquiera, casi como que imposible poder pasar por medio de esa situación geográfica. Mi amado, pero el que quiere hacer la voluntad de Dios no mira el peligro, sino que mira lo que viene después del peligro. Él mira, mi amado hermano, Jonatán por lo menos miró en fe lo que Dios podía hacer aún con la mano de un solo hombre. Versículo número 4. Y había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba, o esos peñascos tenían nombres, ¿sí? Se llamaban Boses y el otro se llamaba Cené. Verso número 5. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Verso número 6. Recuerde, ahora, en este lugar, recuerde quién se encontraba inicialmente. En Micmas, ¿quién estaba inicialmente? Saúl. Ahora, aquí hay algo especial. Saúl no escogió Micmas por ser un lugar fácil de llegar. Saúl escogió Micmas porque era un terreno prácticamente imposible de poderlo atacar por su situación misma geográfica. Un lugar lleno de peñascos con lugares agudos o puntiagudos, ¿sí?, que no permitirían, ¿sí?, ningún acceso hacia esa región. Mi amado hermano, mire hasta dónde pudo haber llegado la cobardía del rey. Al buscar él un buen recaudo, un buen lugar para guardarse él y los suyos, mientras que su hijo se ubicaba en un lugar más, diríamos, accesible para poder también a sí mismo ser atacado, pero también contraatacar. En el versículo número 6, ahora dice, el hijo del rey: dijo pues Jonatán a su paje. Cuando habla de paje, habla de su escudero, a su paje de armas: ven, le dice a este joven, pasemos a la guarnición. Y me encanta, dice ahí, de estos incircuncisos. Importante, porque lo primero que él puede haber dentro de toda la esfera que se estaba viviendo, sí, es la condición tanto de ellos como la condición de nosotros. Lo que está diciendo aquí mi amado hermano Jonatán es: vayamos y ataquemos a estos que no tienen así al Dios que nosotros tenemos. Porque cuando se hablaba de incircuncisión, se hablaba de pertenecer o no al pueblo de Dios. Recuerde que Dios le había dado esta regla a Abraham como señal de pacto para poder pertenecer al pueblo de Dios por medio de la circuncisión. Versículo número 6. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá, le dice él a su paje de armas, haga algo Jehová, y me encanta esta expresión, haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Qué interesante expresión de fe. Mi amado hermano, acompáñeme por favor a la escritura y veamos una referencia. Vayamos a otro texto de la escritura y veamos qué nos declara también nuestro Dios. Un momentito, tengo traspapelada la cita bíblica. Alabanza a su nombre, aleluya.
sí, de Jeremías. Libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo número 15, libro de Jeremías, capítulo número 15. Libro de Jeremías, capítulo número 15. ¿Lo tenemos? Nos dice el Señor, veamos otra referencia, pero verso 1 al 2. Verso 1 al 2. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, esto es hablando de hombres de virtud, sí, y de buen testimonio, no estaría mi voluntad con este pueblo, hablando de Israel por su desobediencia. Échalos, dice ahí, de mi presencia y salgan. Verso 2. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, y aquí es donde quiero también llegar, el que a espada, dice ahí, a espada, el que hambre a hambre, y el que a cautiverio a cautiverio. Mi amado hermano, estas palabras del Señor tenían relación en función de lo que Él había ya predestinado para cada uno de los hijos de Israel que habían desobedecido tajantemente, sí, a los mandamientos de Dios. Es decir, Dios había designado a cada uno de los judíos y por su rebeldía destinarlos a uno a la espada, otros a muerte, es decir, a guerra, a condenación, sí, y a esclavitud. Ahora, cuando vamos nuevamente al libro del profeta Samuel, en el capítulo número 14, ¿sí? El texto que quería encontrar, pero se me ha escapado en este momento, ¿sí? La cita bíblica. Dios, mi querido hermano, no necesita en sí mismo ni cantidades, ni vastos ejércitos para poder derrotar a los enemigos. Dios, mi amado hermano, puede librarnos, sean con muchos, como le decía Jonatán, y también con pocos. Recuerde que esto no es ni con espada, ni tampoco con ejércitos, sino más bien con su Santo Espíritu. La espada del Señor se habría de levantar y Jonatán habría de ser el instrumento que él habría de utilizar. En el versículo número 6 dice Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Verso número 7, léalo por favor. Ahora, aquí hay algo especial en este verso. El paje de armas, mi querido hermano, bien pudo haber sido una traba en el, diríamos, en el deseo o el anhelo, sí, de Jonatán. Pero el paje de armas, en este caso el escudero de Jonatán, al ver de él la seguridad, la convicción, el deseo y el anhelo de querer hacer algo, sí, pero con la ayuda de Dios, él no es un obstáculo, sino que es un puntal de apoyo. El paje de armas, al ver su determinación y su fe, confía también en que Dios estaba en el asunto. Dice el verso 7, tal cual como usted lo ha leído, él le responde diciendo: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, le dice, pues aquí estoy contigo. ¿A qué cosa? A tu voluntad. Mi amado, cuando hay actos de fe de por medio, la razón se queda, mi amado hermano, obsoleta. Cuando hay actos de fe por delante, mi querido hermano, usted tiene que saber muy bien, sí, que la lógica o la razón tiene que quedarse en un segundo plano.
No necesariamente, mi amado hermano, todas nuestras moveres, nuestros accionares tienen que ser a veces fundamentados con presupuestos, con proyectos, en este caso con situaciones bien de pronto esquematizadas. Hay cosas que Dios sí verdaderamente nos manda a planificar. Hay cosas que Dios nos manda a elaborar aún detalladamente. Sí, pero también hay cosas en Dios a realizar que no se encajan bajo ninguna estrategia de hombre, sino que hay cosas que hay que hacerlas ciegamente, confiando en que Dios lo va a hacer si nosotros damos un primer paso. Mi amado, Pedro se vio de la misma manera, así confrontado en un acto de fe, al escuchar la voz de Jesús en medio mar que le decía: ven y camina. Sí, y este hombre, al obedecer a la voz, comenzó, dice la Escritura, sí, luego de bajarse de la barca, a caminar en medio mar. Mi amados, usted y yo somos hombres de fe. Somos también sí, una iglesia de fe. Y hay cosas, mi amado hermano, donde sí debemos de simplemente confiar en que Dios proveerá, en que Dios salvará, en que Dios estará ahí dispuesto en este caso a sostenerme si yo también le obedezco en la fe a la cual el Señor me lo demanda. Mi querido hermano, acompáñeme a un texto de la Biblia y vayamos por favor al Nuevo Testamento. Veamos qué nos declara el Señor, en un texto también de referencia con respecto, a estas, preciosas palabras. Vayamos, por favor, en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol, San Pedro, capítulo número 1. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo número 1. Mira lo que nos dice el Señor a usted y a mí. Verso número 5. Dice el Señor que sois guardados, dice ahí, hablándole Pedro a la iglesia, sois guardados, por el poder de Dios. Recuérdalo. ¿Mediante qué cosa, mi querido hermano? Somos nosotros protegidos, somos salvaguardados, dice la palabra. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar, dice ahí, entre otras cosas, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. ¿Qué cosa? En el tiempo, dice ahí, postrero. Adicionalmente, mi amado hermano, en la carta a los Hebreos, recuerda esto, capítulo número 11, carta a los Hebreos. Aquí hay un precioso texto que la iglesia lo reconoce. Verso número 1. Hebreos capítulo 11, verso número 1. Es pues, dice ahí, la fe, la certeza. Cuando se habla de certeza, se habla, mi querido hermano, de las cosas, prácticamente, hechas, aun cuando no estén hechas. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera. Ahora, yo he dicho en otras enseñanzas bíblicas que una cosa es tener fe en Dios y otra cosa muy distinta, tener fe en la fe. Amén. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es tener fe en lo que Dios a mí me ha prometido, y otra cosa es que yo deposite mi fe en la fe, creyendo que porque tengo fe Dios está obligado a hacer lo que yo creo. Y no es así. Dios está obligado, mi querido hermano, a cumplir su palabra, y yo por la fe recibo su palabra creyendo que Él la va a cumplir. Eso es algo muy diferente a yo tener fe en mi propia fe, porque eso aduce muchas veces una confesión de palabras, donde mucha gente malinterpreta la Escritura y dice: confiésalo que el Señor así te lo va a cumplir, y no es así. Mi amado hermano, mi fe no debe de estar fundamentada en mi fe, sino en Dios. Mi querido hermano, la
la Escritura a mí me llama así, a la alerta, y me dice: la fe es la seguridad, la certeza de lo que se espera. Y dice ahí la convicción, ¿sí? ¿De qué cosa? De lo que no se ve. Mi amado Jonathan, él se vio a sí mismo, si bien es cierto, solo, con un escudero, pero también, mi amado hermano, él y su escudero creyeron de que Dios, con esos dos, bien podían derrotar a todos sus enemigos. No por la cantidad, sino más bien por el poder que Dios podía realizar, sí, mi amado hermano, para poder sacar de su territorio a esos enemigos. Mis amados, y es verdad, hay cosas en la vida del creyente, como le he manifestado hace breve momento, hay cosas que se deben de planificar. Por ejemplo, las finanzas. Si usted debe de planificarlas, debe de elaborar. Usted no se puede meter, por ejemplo, en una deuda sin tener una previa, ¿sí?, de coordinación, un presupuesto y todo lo demás. Aún el mismo Señor Jesucristo nos ha alertado por medio de enseñanzas y parábolas cuando mencionaba: nadie se pone a edificar una torre si primeramente no se sienta, ¿verdad? Y hace, diríamos así, hace algún tipo de presupuesto para poder hacerla, porque si queda inconclusa, entonces tus adversarios más bien te van a contrariar, te van a decir que eres un hombre insensato. Mi querido hermano, pero así como para ciertas cosas en el área de nuestra vida, si debemos de ser organizados, planificados y tener, diríamos así, una buena administración, como lo dice la Biblia, que debemos de ser buenos administradores de las cosas de Dios. Hay también tareas que están de manera exclusiva direccionadas u orientadas a la fe, a la fe depositada en Dios, donde se sale el presupuesto, donde se saca a un lado, se deja a un lado la planificación y solamente va la confianza plena en que Dios lo ha dicho y Dios lo hará. Y en ese sentido, mi amado hermano, Jonathan cree a Dios de que él va a sacar de su pueblo, de su territorio, a los filisteos. Cuando vamos a Samuel capítulo número 14, es tal pues la fe de Jonathan que la participa a su paje de armas, y él también decide hacer un acto de locura: ir dos contra un ejército. Versículo número 8, ¿qué nos declara el Señor? Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar, ¿sí?, a esos hombres, y aún nos mostraremos a ellos. ¡Qué locura! Verso número 9. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Verso número 10. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Ahora, entendamos algo. Volvamos a leer el texto, porque aquí hay algo escondido que Dios quiere revelarlo. Verso número 9. Oiga bien las palabras de Jonatán para su paje de armas. Si nos dijeren así, ¿quiénes? Los filisteos. ¿Qué cosa? Esperad hasta que lleguemos a vosotros, ¿sí? Entonces nos estaremos, ¿en dónde dice ellos? En el lugar donde nos hagamos visibles. Nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos, dice ahí, a ellos. Recuerde, mi querido hermano, que ellos, ¿dónde estaban los filisteos? En Micmas. Llegó un lugar alto y difícil de escalar o de subir. Verso número 10. Esa es la primera propuesta. Verso 10. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y aún menciona:
y esto nos será por señal. Ahora, vamos a dejar en sí la pregunta clarificada. Ellos están enrumbándose a Micmas, donde está la guarnición filistea. Y ahora, Jonatán, que se movió en fe, por cierto, le dice a su paje de armas: mira, vamos a quedarnos aquí hasta el punto que seamos visibles para nuestros enemigos. Porque recuerda lo que dice el versículo número 8, del capítulo 14. Jonatán le dice: vamos a pasar a esos hombres y nos vamos a trasladar de este lugar donde estamos al lugar donde están ellos y nos mostraremos a ellos. Es decir, nos dejaremos ver de nuestros enemigos. Pero ¿cuántos iban de parte de Jonatán? Él y el criado. Ahora, ellos serían una amenaza contra un ejército. Imposible. A lo mucho, de pronto los enemigos dirían: ellos han de ser unos meros mensajeros, para traer algún tipo de información del campamento de Israel. Mi amado hermano, y Jonatán le dice a su paje de armas: vamos a quedarnos en lugar visible, y si ellos nos dicen: espérennos y nosotros bajaremos para ver qué quieren, entonces la respuesta era más que clara. Significaría de que Dios no nos lo ha entregado. Pero si ellos nos dicen: suban ustedes, entonces Dios nos lo ha entregado en nuestras manos. Verso número 10. Mas si nos dijeren ellos, ¿verdad?, subid, es decir, vengan donde estamos nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y él dice: y esto nos va a servir como un indicativo de que Dios nos lo ha puesto para conquistarlo. Ahora, ¿qué pregunta, mi amado hermano? Obviamente era una pregunta de un 50-50. Yo me recuerdo en una ocasión, cuando yo me encontraba en una congregación, cuando era todavía un feligrés, un hermano más de la iglesia, pero llamado también a servir al Señor. Yo le pedí a Dios una confirmación sobre un punto que me lo reservo, pero le pedí la confirmación. Y yo, que tenía por ya habilitado en un culto dar una enseñanza, uno de los días de la semana a la cual yo daba enseñanza era el día más pobre en asistencia, en este caso a dicha enseñanza. Era un día entre semana y la mayor cantidad que ese culto había, diríamos así, recibido de personal, era máximo de 40 a 50 personas. No había más, por ser un día de enseñanza a mediados de semana. Y yo le estaba pidiendo a Dios confirmación de algo específico. Y yo le dije a Dios, le pude haber dicho algo muy práctico y le pude haber dicho: Señor, si este día tú me envías tan solamente 20 o 30, es porque tú me estás diciendo que lo tome o que haga lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Pero ese día, mi querido hermano, yo puse un desafío a Dios. Y yo le dije: Señor, si en este día, que es de tan poca asistencia, vienen 70, yo me recuerdo claramente la cifra, vienen 70, es porque tú, Señor, quieres que yo haga tal cosa. Mi amado hermano, y yo comencé ese día, fui al culto, me dieron el paso al frente, llegué, llevaba la enseñanza, pero en mi mente había una batalla y yo contaba a los hermanos. Digo, 2, 3, 4, 5. Era un día entre semana. Yo le digo, el día que más llegué a tener, y estoy hablando, yo llevaba la enseñanza por cerca de 2 años. No estoy hablando de algo esporádico. Ya tenía 2 años como una enseñanza, llevando una enseñanza bíblica a la iglesia. Y era un día, eran creo que los días miércoles. No había más, mi querido hermano, de 40 a 50 hermanos. Pero yo a Dios le había pedido 70 ese día. Algo que yo sabía en mi interior que no iba a pasar de acuerdo a mi razonamiento. Hermano, y comencé. Terminé la enseñanza y comienzo a contar. Porque yo no le dije cuánto iba a contar al Señor. En medio de ese contar, aquí no hay ni 30, decía entre mí. Termino la enseñanza, mi querido hermano, y casi como que al término del culto, la gente comienza a llegar. Amado, y comencé a contar 50.
Y comencé a contar 55, 60 y llegué hasta el punto, había una cabinita en la parte alta y me subo a la cabinita donde estaban los equipos de aquí, así como lo hay aquí, de audio. Sí, me subo ahí arriba, me encaramo en una ventanita que había y comienzo a contar 60, 65. Llegué al punto que conté 69, hermanos. Yo dije, Señor, hay 69. Y termina el culto. Y Dios me dice, y tú 70. Y Dios contestó. Amado hermano, ese día, sí, mi incredulidad se fue al piso. Y yo le dije, Señor, hay cosas que son exclusivamente de fe. Jonatán, mi amado hermano, él con su, prácticamente con su ayudante, su asistente de arma, le dice, los dos vamos a pasar al campamento. Quiero que entienda la magnitud de la situación. Dos contra un ejército que, recuerde que cuando leímos Jueces, ¿cuántos años los habían sometido en tiempos de Sansón? ¿Cuántos años los habían sometido los filisteos a Israel? Ya los habían sometido 40 años. Mi querido hermano, pueden haber situaciones en tu vida que por años te estén oprimiendo y que tú de pronto, por no querer como Saúl presentar batalla a tu enemigo, te acostumbraste a la situación. Te acostumbraste al problema, te acostumbraste a la enfermedad, te acostumbraste a la desgracia, te acostumbraste al maltrato, te acostumbraste, sí, en este caso, a todo lo que te ha resistido. Pero hay momentos en que Dios te llama a hacer actos de fe, pero recuerda que los actos de fe son honrados cuando hay obediencia de por medio. Amén. Dios honra la fe de los hijos que le obedecen. Eso sí, tú no puedes pedirle al Señor actos de fe que te los demuestres si tú no le estás obedeciendo a Dios. Jonatán decide creer y decide en esa fe moverse. ¿Por qué pudo quedarse en el campamento donde él estaba? ¿Dónde estaba en ese momento? ¿En dónde estaba? En Galaad, de la tribu de Benjamín. Ahí estaba. Y él pudo haberle dicho, Señor, yo creo que los filisteos van a salir de este lugar, pero me quedo en Galaad. Como suelen hacer muchos. Señor, las almas yo creo que van a venir para Cristo. Y cuando se los invita a venir a evangelizar, se quedan en la casa. Esto es, yo creo que tú vas a venir, sí, a salvar al pueblo, pero yo voy a ir en esa fe y tú me vas a dar las almas cada vez que yo golpee la puerta de las casas. Es una fe con acción, como lo decía Santiago, que la fe sin obras es muerta. Y Jonatán, mi querido hermano, dijo, yo tengo fe de que Dios puede salvar con dos, pero tú y yo nos vamos a ir para allá. Y si es de encaramarnos por en medio de los desfiladeros, pues nos encaramamos, porque el desafío era ese. Si ellos nos dicen, sube, subimos, pero si significa, sí, que nos han dicho que subamos, es que Dios nos los va a entregar en nuestras manos. Y eso sí, hay bendiciones que nos tocan recibirlas, pero de su vida. Y de su vida siempre será más difícil. Amén. Hay actos de fe que nos van a comprometer, mi querido hermano, sí, a dar un esfuerzo más de nuestras propias fuerzas. Y Jonatán le dice a su paje de armas, si nos dijeren, en el verso 10, si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces, ¿qué haríamos? Subiremos, ¿verdad? Porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto no será, dice la Escritura, por señal. Ahora, la pregunta del millón. Los filisteos, ¿qué le respondieron? Mi amado hermano, la respuesta la veremos el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor ha hablado a tu vida, sí, ríndele una fuerte ofrenda.